Hola, mi nombre es Marcos Milano, te saludo con respeto y cariño y me gustaría compartir contigo una anécdota de la historia de Venezuela que tiene que ver con la expresión el hijo de la panadera. Mucha gente utiliza esta expresión como algo de baja estima o degradante o de exclusión. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, claro, no me tomaste en cuenta porque como yo soy el hijo de la panadera, y en esencia esta expresión no tiene que ver exactamente con eso, aunque sí hay alguna connotación. Unas personas han dicho pues que la expresión no significa eso, sino que significa yo también soy importante, dándole la dignidad que requiere o que tiene pues el oficio de la panadería. Lo cierto es que esto obedece a un acontecimiento histórico que ocurrió el 16 de abril de 1769, cuando el gobernador y capitán general de Caracas para la época, llamado José Solano Ibote, convocó una ceremonia a fin de instalar las compañías de milicias de la ciudad. Además, él quería organizar los distintos batallones y nombrar a los oficiales que iban a estar al frente de esos batallones de milicia. Resulta que uno de los oficiales que él nombra como capitán de la sexta compañía de fusileros del batallón de los Blancos de Caracas es a Sebastián de Miranda. Sebastián de Miranda es el papá de Francisco de Miranda, que más adelante va a ser el llamado el generalísimo. Lo cierto es que los mantuanos, los criollos, no estuvieron de acuerdo con el nombramiento de de Sebastián de Miranda. De tal manera que al día siguiente ellos convocan una reunión en la casa de Juan Nicolás Ponte, quien había sido recientemente nombrado por el capitán general como comandante de esas milicias, y en casa de este ciudadano se reúnen la mayoría de los oficiales que habían recibido esos nombramientos y acordaron dirigir un memorial al capitán general o una carta para expresarle su descontento por el nombramiento de Miranda. Ellos decían que si bien no tenían ninguna intención de excusarse con el Real Servicio, pues ellos no estaban dispuestos a aceptar los empleos otorgados si no excluían a Sebastián de Miranda como oficial del batallón de los Blancos. La negativa era porque ellos consideraban a Sebastián de Miranda un hombre inferior, que no pertenecía a su clase, que ciertamente era blanco, pero era blanco de orilla, no tenía linaje, no era descendiente directo de los primeros conquistadores, no era un blanco de rancio abolengo, de alta alcurnia, de sangre azul, no era un español puro, no era un aristócrata, bueno, y toda esa cantidad de cosas que se argumentaban en la época. Sebastián de Miranda Ravelo era hijo, por supuesto, de Canario. Él fue un comerciante militar español, hizo mucha fortuna aquí en Venezuela, y él el 24 de abril de 1749 contrajo matrimonio con Francisca Antonia Rodríguez, que era hija de portugués y de canaria. Eso la hacía, por supuesto, no importaba que era blanca, no importaba que venía de la provincia, de la península de España, pero no le daba la categoría que los blancos, como el Marqués del Toro, por ejemplo, querían. Además, ellos decían que Sebastián de Miranda, aunque era militar, no era digno de usar el uniforme del rey, tampoco tenía que tener el bastón de oficial de mando, o sea, era una cantidad de cosas. Pero una de las cosas que ellos argumentaron y que a Miranda le molestó mucho, fue que ellos decían que además de ser la esposa de Miranda, una blanca de orilla, comerciante, no sé qué, era de oficio panadera. Eso hizo que, bueno, que Francisco de Miranda se molestara. Uno de los que firmaron las cartas en contra de Miranda y que le llevaron una carta comunitaria al capitán general José Solano Ibote
fue Juan Nicolás Ponte y Millares, o Mijares, Francisco Felipe Mijares Solórzano, imagínense, el Marqués de Mijares, Martín Tovar y Blanco, Francisco Palacios y Sojo. Por cierto, estos Palacios y Sojo tengo entendido que fueron o son parientes pues del abuelo materno del Libertador. Estuvo también firmando esa carta colectiva José Galindo y Gabriel de Bolívar y Arias, de los grandes Bolívares, ¿no? De los Bolívar. Todos ellos eran connotados mantuanos, pero además de esa carta que ellos mandaron protestando a Sebastián de Miranda, que era una carta colectiva, también Sebastián Rodríguez del Toro, el famoso Marqués del Toro, Antonio Blanco Herrera, José Antonio Bolívar, firmaron cartas de repudio contra Miranda de manera individual. Lo cierto es que Miranda se vio muy afectado, además era un tipo que tenía mucho dinero, acuérdense que les dije que había sido militar y comerciante, y él decide introducir una querella o una cuestión legal e incluso manda una carta al rey Carlos III diciéndole todo lo que había ocurrido aquí. Lo bueno de todo esto es que Sebastián de Miranda contó también con el apoyo de algunos españoles que estaban radicados en Caracas. Les recuerdo que aquí el gobierno prácticamente lo tenían, era los blancos criollos, los grandes cacaos, los grandes mantuanos, los oligarcas, o los que se creían, pues, los dueños del valle, y eran la clase más alta de la sociedad caraqueña. Bueno, lo cierto es que esa lucha, esa pelea trascendió de tal manera que incluso, por cierto, la profesora e historiadora, escritora Inés Quintero escribe un libro llamado El hijo de la panadera, el cual yo recomiendo. Repito, el libro se llama El hijo de la panadera. La autora pertenece a la Academia Nacional de la Historia, la profesora, historiadora y escritora Inés Quintero. De allí estoy sacando esta anécdota, es bueno hacer la referencia, no quiero plagiar nada, pero es un caso muy interesante. Lo cierto es que el rey Carlos III falla a favor de Sebastián de Miranda y envía o hace una misiva, una carta de hidalguía a Miranda, fechada el 12 de septiembre de 1770, pero la carta llega a Caracas y es leída el 28 de noviembre de 1772, lo cual permite a Sebastián de Miranda no solamente usar su uniforme y su bastón de mando, sino que prohíbe cualquier tipo de palabras despectivas contra Miranda y contra su esposa. Es más, decide que se borre del libro ese agravio que se le había hecho a Miranda y a los españoles radicados en Venezuela, e incluso le pide a las autoridades, al alcalde de la época, Juan Nicolás de Ponte y Millares, pues le dice que ellos, además de borrar ese libro con esas afrentas, esos agravios, ellos tienen que permitir que el poder en la Capitanía General de Caracas sea alternado, que también estén los peninsulares allí y que se gobiernen. Bueno, eso evidentemente no le hicieron caso. Lo cierto es que Sebastián de Miranda gana el caso, pero esto afecta mucho a su hijo Francisco de Miranda, por la razón de que era el hijo de la panadera, pues. Y entonces Francisco de Miranda, ya un hombre de 20 años, decide irse a España a estudiar, y precisamente en el año 1770 España recibe a el hijo de la panadera, que es Francisco de Miranda, y ese hijo de la panadera va a ser más tarde nada más y nada menos que el generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Repito, esto lo pueden encontrar esta anécdota la pueden encontrar en el libro El hijo de la panadera, que escribió la profesora, historiadora, escritora Inés Quintero, quien es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Muchas gracias, me despido, mi nombre es Marcos Milano. Hola, mi nombre es Marcos Milano, te saludo con respeto y cariño y me gustaría compartir contigo una anécdota de la historia de Venezuela, que tiene que ver con la expresión el hijo de la panadera. Mucha gente utiliza esta expresión como algo de baja estima o degradante o de exclusión.
Algunos dicen, por ejemplo, bueno, claro, no me tomaste en cuenta porque como yo soy el hijo de la panadera, y en esencia esta expresión no tiene que ver exactamente con eso, aunque sí hay alguna connotación. Unas personas han dicho pues que la expresión no significa eso, sino que significa yo también soy importante, dándole la dignidad que requiere o que tiene pues el oficio de la panadería. Lo cierto es que esto obedece a un acontecimiento histórico que ocurrió el 16 de abril de 1769, cuando el gobernador y capitán general de Caracas para la época, llamado José Solano Ibote, convocó una ceremonia a fin de instalar las compañías de milicias de la ciudad. Además, él quería organizar los distintos batallones y nombrar a los oficiales que iban a estar al frente de esos batallones de milicia. Resulta que uno de los oficiales que él nombra como capitán de la sexta compañía de fusileros del batallón de los Blancos de Caracas es a Sebastián de Miranda. Sebastián de Miranda es el papá de Francisco de Miranda, que más adelante va a ser el llamado el generalísimo. Lo cierto es que los mantuanos, los criollos, no estuvieron de acuerdo con el nombramiento de Sebastián de Miranda. De tal manera que al día siguiente ellos convocan una reunión en la casa de Juan Nicolás Ponte, quien había sido recientemente nombrado por el capitán general como comandante de esas milicias, y en casa de este ciudadano se reúnen la mayoría de los oficiales que habían recibido esos nombramientos, y acordaron dirigir un memorial al capitán general o una carta para expresarle su descontento por el nombramiento de Miranda. Ellos decían que si bien no tenían ninguna intención de excusarse con el Real Servicio, pues ellos no estaban dispuestos a aceptar los empleos otorgados si no excluían a Sebastián de Miranda como oficial del batallón de los Blancos. La negativa era porque ellos consideraban a Sebastián de Miranda un hombre inferior, que no pertenecía a su clase, que ciertamente era blanco, pero era blanco de orilla, no tenía linaje, no era descendiente directo de los primeros conquistadores, no era un blanco de rancio abolengo, de alta alcurnia, de sangre azul, no era un español puro, no era un aristócrata, bueno, y toda esa cantidad de cosas que se argumentaban en la época. Sebastián de Miranda Ravelo era hijo, por supuesto, de Canario. Él fue un comerciante militar español, hizo mucha fortuna aquí en Venezuela, y él el 24 de abril de 1749 contrajo matrimonio con Francisca Antonia Rodríguez, que era hija de portugués y de canaria. Eso la hacía, por supuesto, no importaba que era blanca, no importaba que venía de la provincia, de la península de España, pero no le daba la categoría que los blancos, como el Marqués del Toro, por ejemplo, querían. Además, ellos decían que Sebastián de Miranda, aunque era militar, no era digno de usar el uniforme del rey, tampoco tenía que tener el bastón de oficial de mando, o sea, era una cantidad de cosas. Pero una de las cosas que ellos argumentaron y que a Miranda le molestó mucho, fue que ellos decían que además de ser la esposa de Miranda, una blanca de orilla, comerciante, no sé qué, era de oficio panadera. Eso hizo que, bueno, que Francisco de Miranda se molestara. Uno de los que firmaron las cartas en contra de Miranda y que le llevaron una carta comunitaria al capitán general José Solano Ibote fue Juan Nicolás Ponte y Mijares, Francisco Felipe Mijares Solórzano, imagínense, el Marqués de Mijares, Martín Tovar y Blanco, Francisco Palacios y Sojo. Por cierto, estos Palacios y Sojo tengo entendido que son parientes pues del abuelo materno del Libertador. Estuvo también firmando esa carta colectiva José Galindo y Gabriel de Bolívar y Arias, de los grandes Bolívares, ¿no? De los Bolívar. Todos ellos eran connotados mantuanos, pero además de esa carta
que ellos mandaron protestando a Sebastián de Miranda, que era una carta colectiva, también Sebastián Rodríguez del Toro, el famoso Marqués del Toro, Antonio Blanco Herrera, José Antonio Bolívar, firmaron cartas de repudio contra Miranda de manera individual. Lo cierto es que Miranda se vio muy afectado, además era un tipo que tenía mucho dinero, acuérdense que les dije que había sido militar y comerciante, y él decide introducir una querella o una cuestión legal e incluso manda una carta al rey Carlos III diciéndole todo lo que había ocurrido aquí. Lo bueno de todo esto es que Sebastián de Miranda contó también con el apoyo de algunos españoles que estaban radicados en Caracas. Les recuerdo que aquí el gobierno prácticamente lo tenían, era los blancos criollos, los grandes cacaos, los grandes mantuanos, los oligarcas, o los que se creían, pues, los dueños del valle, y eran la clase más alta de la sociedad caraqueña. Bueno, lo cierto es que esa lucha, esa pelea trascendió de tal manera que incluso, por cierto, la profesora e historiadora, escritora Inés Quintero escribe un libro llamado El hijo de la panadera, el cual yo recomiendo. Repito, el libro se llama El hijo de la panadera. La autora pertenece a la Academia Nacional de la Historia, la profesora, historiadora y escritora Inés Quintero. De allí estoy sacando esta anécdota, es bueno hacer la referencia, no quiero plagiar nada, pero es un caso muy interesante. Lo cierto es que el rey Carlos III falla a favor de Sebastián de Miranda y envía o hace una misiva, una carta de hidalguía a Miranda, fechada el 12 de septiembre de 1770, pero la carta llega a Caracas y es leída el 28 de noviembre de 1772, lo cual permite a Sebastián de Miranda no solamente usar su uniforme y su bastón de mando, sino que prohíbe cualquier tipo de palabras despectivas contra Miranda y contra su esposa. Es más, decide que se borre del libro ese agravio que se le había hecho a Miranda y a los españoles radicados en Venezuela, e incluso le pide a las autoridades, a los alcaldes de la época, Juan Nicolás de Ponte y Millares, pues le dice que ellos, además de borrar ese libro con esas afrentas, esos agravios, ellos tienen que permitir que el poder en la Capitanía General de Caracas sea alternado, que también estén los peninsulares allí y que se gobiernen. Bueno, eso evidentemente no le hicieron caso. Lo cierto es que Sebastián de Miranda gana el caso, pero esto afecta mucho a su hijo Francisco de Miranda, por la razón de que era el hijo de la panadera, pues. Y entonces Francisco de Miranda, ya un hombre de 20 años, decide irse a España a estudiar, y precisamente en el año 1770 España recibe a el hijo de la panadera, que es Francisco de Miranda, y ese hijo de la panadera va a ser más tarde nada más y nada menos que el generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Repito, esto lo pueden encontrar esta anécdota la pueden encontrar en el libro El hijo de la panadera, que escribió la profesora, historiadora, escritora Inés Quintero, quien es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Muchas gracias, me despido, mi nombre es Marcos Milano. Hola, mi nombre es Marcos Milano, te saludo con respeto y cariño y me gustaría compartir contigo una anécdota de la historia de Venezuela, que tiene que ver con la expresión el hijo de la panadera. Mucha gente utiliza esta expresión como algo de baja estima o degradante o de exclusión. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, claro, no me tomaste en cuenta porque como yo soy el hijo de la panadera, y en esencia esta expresión no tiene que ver exactamente con eso, aunque sí hay alguna connotación. Unas personas han dicho pues que la expresión no significa eso, sino que significa yo también soy importante, dándole la dignidad que requiere o que tiene pues el oficio de la panadería.
Lo cierto es que esto obedece a un acontecimiento histórico que ocurrió el 16 de abril de 1769, cuando el gobernador y capitán general de Caracas para la época, llamado José Solano y Bote, convocó una ceremonia a fin de instalar las compañías de milicias de la ciudad. Además, él quería organizar los distintos batallones y nombrar a los oficiales que iban a estar al frente de esos batallones de milicia. Resulta que uno de los oficiales que él nombra como capitán de la sexta compañía de fusileros del batallón de los Blancos de Caracas es a Sebastián de Miranda. Sebastián de Miranda es el papá de Francisco de Miranda, que más adelante va a ser el llamado el Generalísimo. Lo cierto es que los mantuanos, los criollos, no estuvieron de acuerdo con el nombramiento de Sebastián de Miranda. De tal manera que al día siguiente ellos convocan una reunión en la casa de Juan Nicolás Ponte, quien había sido recientemente nombrado por el capitán general como comandante de esas milicias, y en casa de este ciudadano se reúnen la mayoría de los oficiales que habían recibido esos nombramientos, y acordaron dirigir un memorial al capitán general o una carta para expresarle su descontento por el nombramiento de Miranda. Ellos decían que si bien no tenían ninguna intención de excusarse con el Real Servicio, pues ellos no estaban dispuestos a aceptar los empleos otorgados si no excluían a Sebastián de Miranda como oficial del batallón de los Blancos. La negativa era porque ellos consideraban a Sebastián de Miranda un hombre inferior, que no pertenecía a su clase, que ciertamente era blanco, pero era blanco de orilla, no tenía linaje, no era descendiente directo de los primeros conquistadores, no era un blanco de rancio abolengo, de alta alcurnia, de sangre azul, no era un español puro, no era un aristócrata, bueno, y toda esa cantidad de cosas que se argumentaban en la época. Sebastián de Miranda Ravelo era hijo, por supuesto, de canario. Él fue un comerciante militar español, hizo mucha fortuna aquí en Venezuela, y él el 24 de abril de 1749 contrajo matrimonio con Francisca Antonia Rodríguez, que era hija de portugués y de canaria. Eso la hacía, por supuesto, no importaba que era blanca, no importaba que venía de la provincia, de la península de España, pero no le daba la categoría que los blancos, como el Marqués del Toro, por ejemplo, querían. Además, ellos decían que Sebastián de Miranda, aunque era militar, no era digno de usar el uniforme del rey, tampoco tenía que tener el bastón de oficial de mando, o sea, era una cantidad de cosas. Pero una de las cosas que ellos argumentaron y que a Miranda le molestó mucho, fue que ellos decían que además de ser la esposa de Miranda, una blanca de orilla, comerciante, no sé qué, era de oficio panadera. Eso hizo que, bueno, que Francisco de Miranda se molestara. Uno de los que firmaron las cartas en contra de Miranda y que le llevaron una carta comunitaria al capitán general José Solano y Bote fue Juan Nicolás Ponte y Mijares, Francisco Felipe Mijares Solórzano, imagínense, el Marqués de Mijares, Martín Tovar y Blanco, Francisco Palacios y Sojo. Por cierto, estos Palacios y Sojo tengo entendido que son parientes pues del abuelo materno del Libertador. Estuvo también firmando esa carta colectiva José Galindo y Gabriel de Bolívar y Arias, de los grandes Bolívares, ¿no? De los Bolívar. Todos ellos eran connotados mantuanos, pero además de esa carta que ellos mandaron protestando a Sebastián de Miranda, que era una carta colectiva, también Sebastián Rodríguez del Toro, el famoso Marqués del Toro, Antonio Blanco Herrera, José Antonio Bolívar, firmaron cartas de repudio contra Miranda de manera individual. Lo cierto es que Miranda se vio muy afectado, además era un tipo que tenía mucho dinero, acuérdense que les dije que había sido militar y comerciante, y él decide introducir una querella o una cuestión legal e incluso
manda una carta al rey Carlos III diciéndole todo lo que había ocurrido aquí. Lo bueno de todo esto es que Sebastián de Miranda contó también con el apoyo de algunos españoles que estaban radicados en Caracas. Les recuerdo que aquí el gobierno prácticamente lo tenían, era los blancos criollos, los grandes cacaos, los grandes mantuanos, los oligarcas, o los que se creían, pues, los dueños del valle, y eran la clase más alta de la sociedad caraqueña. Bueno, lo cierto es que esa lucha, esa pelea trascendió de tal manera que incluso, por cierto, la profesora e historiadora, escritora Inés Quintero escribe un libro llamado El hijo de la panadera, el cual yo recomiendo. Repito, el libro se llama El hijo de la panadera. La autora pertenece a la Academia Nacional de la Historia, la profesora, historiadora y escritora Inés Quintero. De allí estoy sacando esta anécdota. Es bueno hacer la referencia, no quiero plagiar nada, pero es un caso muy interesante. Lo cierto es que el rey Carlos III falla a favor de Sebastián de Miranda y envía o hace una misiva, una carta de hidalguía a Miranda, fechada el 12 de septiembre de 1770, pero la carta llega a Caracas y es leída el 28 de noviembre de 1772, lo cual permite a Sebastián de Miranda no solamente usar su uniforme y su bastón de mando, sino que prohíbe cualquier tipo de palabras despectivas contra Miranda y contra su esposa. Es más, decide que se borre del libro ese agravio que se le había hecho a Miranda y a los españoles radicados en Venezuela, e incluso le pide a las autoridades, a los alcaldes de la época, Juan Nicolás de Ponte y Millares, pues le dice que ellos, además de borrar ese libro con esas afrentas, esos agravios, ellos tienen que permitir que el poder en la Capitanía General de Caracas sea alternado, que también estén los peninsulares allí y que se gobiernen. Bueno, eso evidentemente no le hicieron caso. Lo cierto es que Sebastián de Miranda gana el caso, pero esto afecta mucho a su hijo Francisco de Miranda, por la razón de que era el hijo de la panadera, pues. Y entonces Francisco de Miranda, ya un hombre de 20 años, decide irse a España a estudiar, y precisamente en el año 1770 España recibe a el hijo de la panadera, que es Francisco de Miranda, y ese hijo de la panadera va a ser más tarde nada más y nada menos que el generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Repito, esto lo pueden encontrar esta anécdota la pueden encontrar en el libro El hijo de la panadera, que escribió la profesora, historiadora, escritora Inés Quintero, quien es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Muchas gracias, me despido, mi nombre es Marcos Milano. Hola, mi nombre es Marcos Milano, te saludo con respeto y cariño y me gustaría compartir contigo una anécdota de la historia de Venezuela, que tiene que ver con la expresión el hijo de la panadera. Mucha gente utiliza esta expresión como algo de baja estima o degradante o de exclusión. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, claro, no me tomaste en cuenta porque como yo soy el hijo de la panadera. Y en esencia, esta expresión no tiene que ver exactamente con eso, aunque sí hay alguna connotación. Unas personas han dicho pues que la expresión no significa eso, sino que significa yo también soy importante, dándole la dignidad que requiere o que tiene pues el oficio de la panadería. Lo cierto es que esto obedece a un acontecimiento histórico que ocurrió el 16 de abril de 1769, cuando el gobernador y capitán general de Caracas para la época, llamado José Solano Ibote, convocó una ceremonia a fin de instalar las compañías de milicias de la ciudad. Además, él quería organizar los distintos batallones y nombrar a los oficiales que iban a estar al frente de esos batallones de milicia.
Resulta que uno de los oficiales que él nombra como capitán de la sexta compañía de fusileros del batallón de los Blancos de Caracas es a Sebastián de Miranda. Sebastián de Miranda es el papá de Francisco de Miranda, que más adelante va a ser el llamado el generalísimo. Lo cierto es que los mantuanos, los criollos, no estuvieron de acuerdo con el nombramiento de de Sebastián de Miranda. De tal manera que al día siguiente ellos convocan una reunión en la casa de Juan Nicolás Ponte, quien había sido recientemente nombrado por el capitán general como comandante de esas milicias, y en casa de este ciudadano se reúnen la mayoría de los oficiales que habían recibido esos nombramientos, y acordaron dirigir un memorial al capitán general o una carta para expresarle su descontento por el nombramiento de Miranda. Ellos decían que si bien no tenían ninguna intención de excusarse con el Real Servicio, pues ellos no estaban dispuestos a aceptar los empleos otorgados si no excluían a Sebastián de Miranda como oficial del batallón de los Blancos. La negativa era porque ellos consideraban a Sebastián de Miranda un hombre inferior, que no pertenecía a su clase, que ciertamente era blanco, pero era blanco de orilla, no tenía linaje, no era descendiente directo de los primeros conquistadores, no era un blanco de rancio abolengo, de alta alcurnia, de sangre azul, no era un español puro, no era un aristócrata, bueno, y toda esa cantidad de cosas que se argumentaban en la época. Sebastián de Miranda Ravelo era hijo, por supuesto, de Canario. Él fue un comerciante militar español, hizo mucha fortuna aquí en Venezuela, y él el 24 de abril de 1749 contrajo matrimonio con Francisca Antonia Rodríguez, que era hija de portugués y de canaria. Eso la hacía, por supuesto, no importaba que era blanca, no importaba que venía de la provincia, de la península de España, pero no le daba la categoría que los blancos, como el Marqués del Toro, por ejemplo, querían. Además, ellos decían que Sebastián de Miranda, aunque era militar, no era digno de usar el uniforme del rey, tampoco tenía que tener el bastón de oficial de mando, o sea, era una cantidad de cosas. Pero una de las cosas que ellos argumentaron y que a Miranda le molestó mucho, fue que ellos decían que además de ser la esposa de Miranda, una blanca de orilla, comerciante, no sé qué, era de oficio panadera. Eso hizo que, bueno, que Francisco de Miranda se molestara. Uno de los que firmaron las cartas en contra de Miranda y que le llevaron una carta comunitaria al capitán general José Solano Vibote fue Juan Nicolás Ponte y Mijares, Francisco Felipe Mijares Solórzano, imagínense, el Marqués de Mijares, Martín Tovar y Blanco, Francisco Palacios y Sojo. Por cierto, estos Palacios y Sojo tengo entendido que son parientes pues del abuelo materno del Libertador. Estuvo también firmando esa carta colectiva José Galindo y Gabriel de Bolívar y Arias, de los grandes Bolívares, ¿no? De los Bolívar. Todos ellos eran connotados mantuanos, pero además de esa carta que ellos mandaron protestando a Sebastián de Miranda, que era una carta colectiva, también Sebastián Rodríguez del Toro, el famoso Marqués del Toro, Antonio Blanco Herrera, José Antonio Bolívar, firmaron cartas de repudio contra Miranda de manera individual. Lo cierto es que Miranda se vio muy afectado, además era un tipo que tenía mucho dinero, acuérdense que les dije que había sido militar y comerciante, y él decide introducir una querella o una cuestión legal e incluso manda una carta al rey Carlos III diciéndole todo lo que había ocurrido aquí. Lo bueno de todo esto es que Sebastián de Miranda contó también con el apoyo de algunos españoles que estaban radicados en Caracas. Les recuerdo que aquí el gobierno prácticamente lo tenían, era los blancos criollos, los grandes cacaos, los grandes mantuanos, los oligarcas, o los que se creían, pues, los dueños del valle, y eran la clase más alta de la sociedad caraqueña.
Bueno, lo cierto es que esa lucha, esa pelea trascendió de tal manera que incluso, por cierto, la profesora e historiadora, escritora Inés Quintero escribe un libro llamado El hijo de la panadera, el cual yo recomiendo. Repito, el libro se llama El hijo de la panadera. La autora pertenece a la Academia Nacional de la Historia, la profesora, historiadora y escritora Inés Quintero. De allí estoy sacando esta anécdota, es bueno hacer la referencia, no quiero plagiar nada, pero es un caso muy interesante. Lo cierto es que el rey Carlos III falla a favor de Sebastián de Miranda y envía o hace una misiva, una carta de hidalguía a Miranda, fechada el 12 de septiembre de 1770, pero la carta llega a Caracas y es leída el 28 de noviembre de 1772, lo cual permite a Sebastián de Miranda no solamente usar su uniforme y su bastón de mando, sino que prohíbe cualquier tipo de palabras despectivas contra Miranda y contra su esposa. Es más, decide que se borre del libro ese agravio que se le había hecho a Miranda y a los españoles radicados en Venezuela, e incluso le pide a las autoridades, a los alcaldes de la época, Juan Nicolás de Ponte y Millares, pues le dice que ellos, además de borrar ese libro con esas afrentas, esos agravios, ellos tienen que permitir que el poder en la Capitanía General de Caracas sea alternado, que también estén los peninsulares allí y que se gobiernen. Bueno, eso evidentemente no le hicieron caso. Lo cierto es que Sebastián de Miranda gana el caso, pero esto afecta mucho a su hijo Francisco de Miranda, por la razón de que era el hijo de la panadera, pues. Y entonces Francisco de Miranda, ya un hombre de 20 años, decide irse a España a estudiar, y precisamente en el año 1770 España recibe a el hijo de la panadera, que es Francisco de Miranda, y ese hijo de la panadera va a ser más tarde nada más y nada menos que el generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Repito, esto lo pueden encontrar esta anécdota la pueden encontrar en el libro El hijo de la panadera, que escribió la profesora, historiadora, escritora Inés Quintero, quien es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Muchas gracias, me despido, mi nombre es Marcos Milano. Hola, mi nombre es...